Ahí estamos. Como vieron en el título del material subido al aula, vamos a desarrollar sintéticamente, y es importantísima, también es muy vasta, a modo de resumen, así es el material también que está subido en el aula, a uno de los filósofos del derecho latinos, europeos más importantes del último siglo, recientemente, no hace mucho tiempo fallecido, que es o fue Sergio Cota, un, un filósofo del derecho que tuvo como mentor o maestro a uno de los filósofos más conocidos o más divulgados. Cuando uno estudia, se acerca, se aproxima a la filosofía o a la teoría del derecho, conocido por todos, no hay ningún texto de derecho, casi no lo hay que no haga alguna referencia al mismo, del cual fue Cota discípulo, que se trató de Giorgio del Vecchio o Jorge del Vecchio, también uno de los 10 más importantes filósofos del derecho de todo, hasta la actualidad. La importancia que tiene Sergio Cota, este autor, es por de pronto, porque está citado, Héctor lo cita en su texto en varias ocasiones, en varias oportunidades, en el libro del derecho, pero por sobre todas las cosas, además de ser un autor que clasificaríamos como la clasificación escolar, válida, pero básica, que también se podría matizar, entre autores um, que defienden la posibilidad de un derecho natural. Vamos a ver qué alcance específico tiene en esta noción de derecho natural, con los autores ya más centrados en la modernidad, aunque hay antecedentes históricos también antiguos, denominados autores positivistas o formalistas. Sergio Costa está en el primer grupo, pero me parece a mí que lo más importante, el valor que tiene, es que él, en su obra, muy amplia, hay muchos libros de Cota traducidos al castellano, haremos alguna referencia aparte del que está subido brevemente, 2 capítulos, que es el texto del derecho, la explicación o la vinculación entre el derecho y el diálogo, o si se quiere, cronológicamente, entre el diálogo y el derecho. Es decir, la vinculación entre lo que estudiamos al comienzo, la primera parte, que es las dimensiones antropológicas, y su salida hacia el derecho. Por eso los puntos de coincidencia casi son totales. Y es uno de los pocos autores que lo hace de esta manera y explica lo que, recordemos, por eso siempre al cierre, cerrando el curso, tenemos que volver a esa referencia primaria. Nuestro punto de partida, nuestra tesis era que cualquier sistema social, en este caso el derecho, podía explicarse si nos damos cuenta que hay en esta estructura social o cualquier otra, se encuentra soportada o se apoya en una determinada imagen o concepción del ser humano. Esta explicación él la va a hacer en el libro que es El Derecho, de una manera mucho breve, sintética, pero interesante. Me parece, mejor que nadie, esa relación, como para entender al derecho, descubrir el fundamento último del derecho, tenemos que partir del hombre o del ser humano. Y cómo, en nuestro caso, al hablar de derecho y diálogo, el derecho se ve claramente como una expresión dialógica o dialogal. Hay varias obras de este autor muy importantes. Hay 2 o 3 libros. Hay un libro excelente, muy breve, que se llama Las raíces de la violencia, escrito por este autor,
En ese texto, Cota analiza el fenómeno de la violencia, tal como tiene muchísima actualidad y me parece que sería muy importante, y cualquiera que investigue, que haga una investigación sobre el fenómeno de la violencia, que es un fenómeno acuciante, no es algo nuevo, por supuesto, acuciante, pero hoy tal vez, o en el último siglo, mucho más, para los que nos tocó vivir en este tiempo, es indispensable, creo yo, el análisis de este texto. Yo solamente voy a hacer una referencia muy, muy pequeña a ese texto, que me parece muy interesante, porque él dice, considera que la violencia es un fenómeno, por supuesto, diría casi originario, parte de la realidad humana, no definitorio, a diferencia de muchos autores, sobre todo de los autores modernos o de la modernidad, no un fenómeno que define al ser humano, sino que él considera que se contrapone, o la importancia de la violencia está dada a su contraposición con el derecho. Por eso él la considera como una actitud contra de, mientras que al derecho lo ve como él lo llama una actitud positiva, a favor de. Lo que les quiero marcar es que en su explicación hay muchísimas causas que nos permitirían entender por qué aparece la violencia. El problema, esto también viene como advertencia. Generalmente se suele hacer en las explicaciones de los problemas, por ejemplo, los problemas que van a ser alcanzados por el derecho, nosotros somos muy, muy proclives a dar respuestas monocausales. ¿Cuáles son? Una tendencia muy fuerte, muy marcada, que nos lleva casi siempre al error. Esas tendencias monocausales tienen que ver con tratar de identificar una problemática en algún punto, o la búsqueda de un origen o de una causa singular. Cualquier fenómeno, por más sencillo que sea, está cruzado por muchísimas causas. Eh, y en este caso, dice Cota, una de esas causas no descarta otras, las analiza en el texto, sería la siguiente, lo que él llama la metafísica de la subjetividad, y viene a cuento de la antropología que estudiamos al comienzo. Al comienzo vimos que la antropología más importante, negativa, que niega nuestra condición dialogal, era la antropología individualista. Es lo que Cota llama metafísica de la subjetividad, porque claro, la perspectiva individualista, recordarán, perdón, ensalza o convierte al sujeto, al ser humano, en el centro de la realidad, pretendido centro de la realidad. Sabemos que esta antropología todavía está subyacente en los patrones de comportamiento de sociedades como la nuestra, ¿no? Nosotros somos, nos pese mal que nos pese, hijos directos de Occidente, y por supuesto portamos en muchas de nuestras actitudes estas características de individualismo. Él dice, lo llamo metafísica de la subjetividad porque intentaría explicar más allá de lo fáctico cuál podría ser el motivo de una violencia sin límites. Y Cota considera que probablemente la explicación esté en el momento en que, cuando comienza la modernidad, el sujeto se proclama como autosuficiente, se proclama como absoluto, rompe sus vínculos con el entorno, rompe sus vínculos con la naturaleza, con Dios fundamentalmente, y a partir de allí empiezan a erosionarse los vínculos con los demás. Esto lo vimos cuando vimos la antropología individualista. Él dice, este sería el punto de partida para un conflicto que a veces aparece casi como imposible de eliminar. Acá estaría el punto de partida. ¿Por qué? Él dice, él observa lo siguiente, dice, al proclamarse de una manera, por supuesto, como lo diría Buber, ilusoria, centro del mundo, independiente, causa de sí mismo, el sujeto descubre, por supuesto, que al romper con Dios,
con el cosmos, con la naturaleza y con los demás, de alguna manera aislado. Esto es algo que perciben los modernos, los pensadores modernos y la sociedad moderna en ese momento. Se percibe como aislado, como indefenso, lo cual podría haberlo llevado a reflexionar, o lo llevó a reflexionar, y dos salidas o dos alternativas. Una salida o una alternativa es descubrir que por sí solo, aislado, va a tener muchas dificultades para subsistir, produciéndose conflictos, choques. La otra, entonces, volver o retomar el estado anterior, tratar de recuperar esos vínculos. La otra, que es lo que efectivamente ocurrió, es ensalzar ese aislamiento, es ensalzar esa carencia y hacer de la virtud defecto, del defecto, perdón, el dicho es al revés, del defecto virtud. Es decir, eh, saberse a partir de ahí aislado, pero al mismo tiempo pararse sobre esa soledad y sobre ese aislamiento y decir, puedo superar todo lo que acontezca. Lo que va a ocurrir es que no puede superar todo lo que aconteció, lo cual lo va a llevar a sentir una frustración, una enorme frustración o frustraciones muy importantes. Esto nos pasaría también a cualquiera de nosotros que intentáramos hacer cosas que no podemos hacer o más allá de nuestras limitaciones. Lo primero que se nos viene, además si prescindimos del entorno, lo primero que nos viene es una frustración, producto del fracaso. Entonces dice Cota, cómo reacciona el sujeto, cómo reacciona la sociedad moderna ante la frustración, ante el fracaso. Estas cuestiones necesarias que ya las vuelvo a repetir, ya las estudiamos. Claro, reacciona de una manera violenta. Por ejemplo, el sujeto preformado o formateado por la modernidad hablaba de un sujeto que podía alcanzar todo, lo podía todo, podía emprender lo que quisiera y lograr lo que quisiera, aún en circunstancias muy difíciles. El resultado es que la mayoría histórica y cultural no pudo, de hecho, también en algunos casos hoy podríamos mantener la misma idea, no pudo hacer lo que se le decía que podía conseguir, aunque no tuviera nada, llevando a una desazón y a una frustración y luego una reacción que diría es una reacción también humana. Cota dice, ante esto, el sujeto se comporta violentamente, ante la frustración agrede. Ahora dice él, el problema es que la agresión, la desazón y todo aquello que le sugiere no poder cumplir lo que supuestamente le dicen que puede cumplir y alcanzar, tiene como destinatario no aquel o aquella circunstancia que lo puede haber llevado a esa condición, sino los demás, los semejantes. Devuelve o golpea a aquellos que no tienen nada que ver con la situación. Por supuesto, diría, esto de alguna manera también está como condicionado para que los sujetos no descubran, esto lo contamos en algún momento, está todo dado para que los sujetos no descubran que en última instancia su frustración no tiene que ver con su propia falibilidad, sino con condiciones creadas por otros. Todo este cóctel, dice Cota, constituye la metafísica de la subjetividad y sería, creo que le asiste razón a él, uno de los motivos más fuertes para poder entender la violencia sin freno que vive o se viven en épocas como la nuestra. Hay otro texto muy importante que se llama Justificación y obligatoriedad de las normas, también es un texto traducido al español. Hoy voy a ver, si tengo tiempo, hablar brevemente de esta justificación que él intenta hacer, entre otras, pero vamos a poner todo el acento en la explicación de qué es el derecho, que es la pregunta que se formula en la tapa de este texto. Cotes, además de jurista, es un filósofo. Por lo tanto, todo filósofo
tiene un método, tiene una metodología y un punto de partida, una base para explicar o mostrarnos qué es el derecho. El nombre del método que él utiliza, de la filosofía, la que utiliza, se llama, como método ontofenoménico, ontológico, fenoménico, cualquiera de las dos expresiones es válida, y a pesar de que el título es largo y pomposo y parecería un método, una filosofía, una manera de pensar muy difícil, no lo es. El método ¿Cómo dijo, ontofenoménico, profesor? ¿Onto qué? que viene de ser, onto Sí, fenomenológico. Ahora explicamos, serían dos maneras de hacer filosofía, dos gracias. métodos, de nada, dos métodos para acercarse a la realidad. Fíjense, vamos a dividir la expresión para que se vea claramente. Onto tiene que ver con ontología. Ustedes saben, ya saben que la ontología es una disciplina filosófica o una explicación de la realidad, de en qué consiste la realidad, si se quiere, o qué es lo real, o en qué consiste lo real. Por eso nosotros en las clases, o la mayoría de las clases, hablamos de nuestra condición, es la de ser seres personales. La pregunta que responde la ontología, básicamente la clásica, la medieval, con algunas rupturas en la modernidad, es en qué consiste el ser, en qué consiste la realidad. Por eso hablamos de seres personales. Y fenomenológico tiene que ver con la expresión fenómeno, noumeno, decían los griegos. Esto es muy interesante porque los griegos decían que la realidad no se nos aparece, no se nos presenta tal cual es. Se nos da como si se tratara de una apariencia que para conocerla en profundidad implica un trabajo arduo de ir desvelando. Los griegos hablaban de desvelar, de correr los velos con los cuales se expresaba la realidad. Cota dirá, um, lo primero que percibimos es el fenómeno, pero el fenómeno bajo su apariencia. Por lo tanto, la percepción del fenómeno, de la realidad, bajo su apariencia, no nos pone nunca cara a cara con lo más profundo de aquello que nos contacta. Fíjense que esto es lo que dicen los pensadores, los autores dialógicos. Los autores dialógicos nos dicen, cuando nos confrontamos con el otro, lo que vemos en el otro es simplemente un bosquejo, un dibujo, es la apariencia del otro. Suponerlo, decía Héctor, suponer que conocemos al otro en función de su imagen o su apariencia, diría en el mejor de los casos, eh, se va a tratar de un enorme error. No. ¿Cuál es el postulado fundamental de este método ontofenomenológico? Él dice, la apariencia o el fenómeno nos muestra al ser, o el ser, la realidad más profunda, se oculta detrás de la apariencia, está oculto detrás de la apariencia. Con este método, él nos va a decir, el grave problema de las teorías en general, pero sobre todo las teorías jurídicas y las teorías jurídicas contemporáneas, es que han puesto la lupa en la apariencia, en el fenómeno, que básicamente tiene una connotación empírica. ¿Mm? Lo fenoménico es una cuestión de hecho, empírica. Han puesto su ojo en esta dimensión, pero claro, dice él, con eso no pueden llegar nunca a la realidad más profunda, a la esencia más profunda de aquello que quieren conocer. Creo que esto es cierto y es la crítica que se le pueden hacer a todas las teorías jurídicas contemporáneas, sin excepción, marcadamente, sobre todo a las teorías formalistas. Para él, nosotros podremos acceder a lo más profundo de la realidad que queremos investigar si, por supuesto, le prestamos atención a la realidad vivida. Recuerden, el concepto acá es muy parecido
Ustedes recordarán el concepto, uno de los conceptos o nociones de filosofía que vimos al comienzo, que era la de Luypen. Luypen nos decía que la filosofía o el pensar tenía que ver con reflexionar sobre la experiencia vivida. Esto es lo que nos dice Cota, esto es lo que muestra Cota. Para conocer un objeto que está en la realidad, tenemos que confrontar la realidad, la existencia y reflexionar sobre lo que vivimos. No podemos acceder a nada en profundidad si no reflexionamos sobre lo vivido. Es decir, si damos un salto de lo cotidiano y lo espontáneo y penetramos un poco más en aquello que queremos conocer. Esto es lo que él va a hacer. Este es el método que va a utilizar para intentar explicar el fundamento último del derecho. ¿Por qué? Porque él dice, si nos quedamos en la cuestión meramente empírica, en lo que se nos muestra, la principal falencia, y esto lo habíamos explicado un poco en en la clase anterior, creo, o en las anteriores, la principal falencia, por ejemplo, en punto al derecho, es que no vamos a poder justificar su obligatoriedad, porque la obligatoriedad no es una cuestión, no tiene carácter empírico. Pero también lo vimos en la clase anterior, apoyando la idea de Cota, cuando vimos, esto es esencial, cuando vimos el Estado de Derecho, él dice, ¿qué vamos a tener empíricamente al analizar el fenómeno? No hay ningún lugar a dudas que lo que vamos a tener es una norma y, lo explicamos en el Estado de Derecho, un compañero, diría un compañero concomitante, según palabras de Héctor. Concomitante quiere decir accidental, accesorio, contingente, que es la coerción. Entonces dice Cota, el análisis meramente empírico sí nos aporta un dato. ¿Cuál es este dato? Fundamentalmente la existencia de una norma y además de la coerción. Pero quedarnos en este nivel, en el nivel empírico, además de ser la coerción un fenómeno que nosotros lo sabemos por otra vía, no se corresponde con el derecho, nos impide llegar a su significado más profundo. Y el significado más profundo solo se encuentra a partir del análisis de la existencia. Esto es lo que va a hacer él en ese texto, intentar llegar a ese fenómeno. Comienza, eh, comienza el autor trayendo a colación, dice, ¿por qué es importante preguntarse por el fundamento del derecho? La primera respuesta que él da es tal vez porque haya percepciones precientíficas o cotidianas muy dispares. Es decir, hay una percepción en el sentido común que es bastante dispar respecto del derecho. Y él dice, habría sin ninguna duda, no hay más que dos podríamos llamarlo precomprensión. Implica el conocimiento de algo que uno no estudió, que no estudia. Esto podría ser al derecho si lo entendemos como algo que quien no se dedica a su análisis percibe, de hecho lo hace, que es muy disímil. Por un lado, dice él, hay una visión, una precomprensión negativa. ¿En qué consiste esta precomprensión negativa? Y la precomprensión negativa consiste en ver al derecho fundamentalmente como algo restrictivo, como algo que coarta nuestras posibilidades. Una serie de reglas que están por fuera del sujeto, que le marcan qué no puede hacer, qué tiene que hacer, cuándo, que marcan una sanción o un castigo si no lo cumple. Toda la realidad, de alguna manera, si lo vemos, esto no deja de ser cierto, por algo es una precomprensión muy difundida, si todo esto hace que el derecho muestre una faz negativa muy fuerte, no propositiva. Y a consecuencia de esto, una estrategia por parte del sujeto. Él dice, probablemente y tiene razón en esto también, hasta estadísticamente hablando, probablemente esta lectura negativa o limitativa le lleve al sujeto, que no nos olvidemos, tiene como legado de la modernidad pensarse siempre como autosustentable, como autónomo, a esquivar
a no cumplir, a tratar de zafarse de estas exigencias que le piden obediencia. Y sería el papel que cumple lo que nosotros denominamos técnicamente el derecho objetivo, porque el derecho objetivo, ¿qué es? Es un conjunto de reglas o disposiciones que la mayoría de las veces, no todas, por supuesto, vienen acompañadas de este engranaje eh, coercitivo para avalar sus disposiciones. Pero, por otra parte, dice, como contrapartida, hay una visión del derecho diferente, distinta, también una precomprensión, pero esta es más positiva. Y es la que identifica al derecho con las prerrogativas de cada sujeto, lo que podríamos denominar derecho subjetivo. Hay una visión buena, si es la expresión, entender al derecho como derecho subjetivo y va de la mano de, por ejemplo, reclamar algo, son ejemplos que él da en el texto, reclamar algo bajo la voz de eh, esto está mal, tengo que hacer valer mi derecho o esto me corresponde porque se corresponde con un derecho que yo tengo o el reclamo o cualquier reclamo viene de la mano de considerar que se tiene una potestad para hacerlo. Cuando nos enfrentamos con un problema, inmediatamente dice Cota, en la precomprensión aparece la cara positiva. No hay derecho, yo tengo derecho, quiero hacer valer mi derecho. Esta es la dimensión que él denomina la dimensión del derecho subjetivo. Este es un problema que debería resolverse, dice él, porque las lecturas son contradictorias y podrían llevar a una paradoja. Sin embargo, también lo aclara, muchos han considerado que esta dificultad, o a veces diría esa duda, ¿no? Porque si alguien pasa por las dos precomprensiones y no se acerca al fenómeno jurídico más allá de lo que el fenómeno jurídico puede acercarse a él, hay como una especie de incertidumbre. El derecho, por un lado, aparece como algo represivo, pero por otro lado aparece como algo positivo, como una facultad. Él dice, muchos han propuesto, porque, por ejemplo, en lenguas anglosajones la palabra nosotros utilizamos de manera latina más de una expresión para referirnos a lo que denominaríamos derecho objetivo y a lo que denominaríamos derecho subjetivo. Mientras que para los anglosajones hay una expresión que involucra tanto a lo que podríamos llamar objetivo o subjetivo. Entonces, algunos han dicho, eliminemos la expresión o una de las dos expresiones y el problema y la incertidumbre se habrá resuelto. Claro, ¿qué es lo que habría que eliminar del lenguaje o de la referencia en el discurso del derecho? Y eliminemos la parte negativa, quedémonos con aquella expresión en el lenguaje que haga referencia al derecho subjetivo. Dice Cota, esto se ha intentado hacer, pero, dice Cuenta, implica el desconocimiento de algo que hace fracasar esta tentativa, que es que hay una correspondencia muy profunda entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, entre el derecho y el deber, o entre el deber y el derecho, que creo probablemente ya tienen que haber estudiado. No puede hablarse de derecho si no hay básicamente como correspondencia o contrapartida un deber, que es el que faculta que yo pueda esgrimir ese derecho. Y no hay ningún deber o exigencia o como derecho subjetivo que no tenga su correlato en un derecho objetivo, en un derecho opuesto. Por lo tanto, pensar exigencia o facultad o derecho sin deber es lo mismo imposible que pensar deber sin la existencia de un derecho. Por eso dice, esta respuesta no alcanza, no es suficiente. Y él va a proponer para, para resolver este interrogante lo siguiente. Él dice, eh,
Para poder entender el derecho, tenemos que partir de un postulado que después puede concretarse o no, se verá, y es el siguiente. Se debe haber en el derecho, porque el derecho es un fenómeno, o el fenómeno jurídico presente en todas las épocas, algo que es invariable, algo que no cambia, que no se modifica. Es lo que algunos llaman las invariantes, lo que no varía. Él dice, tiene que haber algo, porque si no, el derecho no puede ser que esté presente en todas las culturas y en todas las épocas. Y de hecho, la investigación que se dedica al análisis de los fenómenos en el tiempo y en la historia ha descubierto, aún en las civilizaciones que casi se pierden con el origen mismo, con la aparición del hombre, rasgos o resabios de esto que denominamos fenómenos jurídicos. Entonces, él dice, esto es incontrastable. Si esto es incontrastable, seguramente debe haber algo, la invariante que hace que el derecho esté presente en una cultura tan antigua como la griega, por poner un límite occidental conocido por nosotros, y la nuestra, siglo XX o siglo XXI, y en diferentes o en todos los lugares del planeta. Algo tiene que haber. Este algo hace aparecer el derecho como un fenómeno transcultural que atraviesa todas las culturas y atraviesa todas las épocas. Ese va a ser el objetivo, descubrirlo, porque no podría ser o no puede ser mera casualidad, perdón. Y va a hacer un análisis, iniciar con un análisis de lo que él llama las causas. ¿Cuáles eran las causas del derecho? Vuelve a la pregunta original. Intentamos conocer algo. Él dice, ¿qué es lo que se hace cuando se intenta conocer un objeto o una realidad o algo? ¿Qué hacemos los seres humanos? Y él dice, hacemos dos cosas. La primera es tratar de explicar aquello que queremos conocer. Vamos a ver que después, si esto no supera este estadio, nos quedamos sin respuesta alguna. Él dice, lo primero que hacemos es explicar cómo es el objeto, describirlo. Lo primero que hace alguien cuando quiere conocer un objeto es describirlo. Por ejemplo, dice él, si nosotros pretendiéramos analizar un organismo vivo, lo que haríamos es tratar de describir, es decir, lo que se denomina la dimensión morfológica, su forma. Y esta forma implicaría que tal vez vemos algo, un organismo viviente, un insecto minúsculo, y lo primero que hacemos es hacer un dibujo lo más acertado posible de eso que queremos describir. ¿Mm? Esto es lo que se llama el análisis morfológico, la causa morfológica. Pero con eso no se agota la investigación de ese objeto, en este caso de este organismo vivo. Queremos saber más, no nos basta con tener una foto, un dibujo o verlo externamente. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué hace un científico, por ejemplo? Lo primero que hace es toma ese organismo, lo pone en un microscopio y intenta, con los microscopios de altísima potencia que hoy existen, prácticamente los microorganismos que serían invisibles a los ojos aparecen como si se trataran en una película en 3D. Y ahí vamos a descubrir la estructura. Por ejemplo, que ese organismo está compuesto de células, lo que nos cuenta la biología. Tendríamos entonces la dimensión estructural, la causa estructural. Además de la forma, la estructura. Con el derecho, dice él, pasa lo mismo. Con el derecho también, lo primero que se hace cuando se intenta conocerlo es describirlo. Morfológicamente, ¿qué sería el derecho? Y él dice, no hay ninguna duda que nadie negaría que el derecho morfológicamente en su forma es un conjunto de disposiciones o de leyes que se pueden ver, ¿no? Palpar,
correlato empírico, que son promulgadas, sancionadas y que luego conforman el sistema de reglas de un estado X, lo que denominaríamos derecho positivo. Es innegable que la forma del derecho es esta. Recordemos, el derecho se expresa, se manifiesta de diferentes maneras, es decir, toma cuerpo, toma forma en diferentes niveles. El más conocido, el típico, el de una cultura como la nuestra, es la ley. De ahí el reduccionismo. Y las leyes son correlatos empíricos que se terminan convirtiendo luego de su promulgación en reglas de convivencia de un estado determinado. Sin embargo, dice él, no nos alcanzaría con esto, no alcanza con esta descripción. Necesitamos algo más, que es la causa estructural, la estructura de esas reglas. ¿Y cuál es la estructura de esas leyes que, como forma de expresión del derecho mayoritaria, aunque no exclusiva, aparecen constituyendo los modos o conformando los modos de convivencia? Y él dice, estructuralmente el derecho es una prescripción. ¿Qué implica prescripción? Prescripción implica prescribir una exigencia, un mandato, una exigencia de comportamiento. Estructuralmente el derecho es una prescripción. Claro, dice Cota, esta prescripción, porque fíjense que acá nos estamos manejando en lo que él cuestiona y llama el primer nivel, es decir, el nivel del fenómeno. Esto es el derecho como fenómeno, el fenómeno jurídico, el derecho, empíricamente es esto que estamos contando, que él está contando. Dice, una prescripción acompañada de que de una sanción en la mayoría de los casos. Pongámosle, no siendo tajantes, ¿no? Es una prescripción sancionatoria, cuya estructura, la estructura de la norma, conlleva a plantear una situación fáctica, un comportamiento que se elige como el debido, y si estas circunstancias se producen en la realidad, estoy compelido a realizar tal comportamiento o a dejar de realizarlo o que esto sea facultativo. Ahí tenemos las dos dimensiones, pero además vamos a ver que necesariamente la dimensión de prescripción está ligada necesariamente a la primera, que es a la forma. ¿Mm? Ante estas dos causas, dice Cota, ¿tenemos que seguir investigando o con esto alcanza? Dos respuestas. Él dice, no alcanza, pero la ciencia del derecho, los teóricos contemporáneos no han pasado de estos dos niveles. Sí, se han quedado exclusivamente en las primeras etapas, en la descripción de la forma del derecho y en el análisis de su estructura. ¿Por qué en el caso de la ciencia del derecho? Esto se ve muy claro. Si uno analiza, si uno ve, si uno mira cualquier texto que se suele identificar como texto de teoría del derecho y busca una explicación del derecho, lo que va a encontrar, o al menos esta era lo que se encontraba habitualmente en los autores clásicos, contemporáneos, digo, ¿no? Clásicos autores contemporáneos, Kelsen, Roth, Hart, Bobbio, etcétera, es una referencia a las normas, una descripción de las normas y cómo es la relación de las normas entre sí. Y ahí aparecen capítulos muy abigarrados en donde se ve qué pasa cuando qué puede producir el juego de las normas entre sí, el conflicto, el choque entre normas, la ambigüedad, el vacío de las normas, los conflictos entre normas, la sobreabundancia y todo un despliegue que lleva innumerable cantidad de centenares de páginas para explicar lo que es la norma y cómo se comportan las normas entre sí. Pero no encontramos más nada. Se termina el libro y no hay ninguna otra referencia al derecho. Esto es la ciencia del derecho, sobre todo la ciencia del derecho conformada a la luz de la perspectiva formalizante.
Hasta allí, dicen, la ciencia puede llegar. Si se trata de ir más lejos, esto lo dice, por ejemplo, Kelsen, si nosotros queremos ir más lejos, probablemente encontremos al investigar elementos que aparecen vinculados con el derecho. Pero, dice él, esto por un lado le va a quitar pureza, por lo tanto, es probable que un análisis ulterior esté imbuido de ideología o nos lleve a un conocimiento o nos lleve a postular cosas sobre el derecho que no se corresponden con él. Este es el mecanismo que utiliza Kelsen para investigar sobre el derecho. Él hace una descripción estructural, no sigue, agota la realidad del derecho allí, en lo empírico, pero además dice que no puede seguir porque se estaría alejando del derecho o estaría penetrando en el mundo de la ideología, que como bien lo dijimos y lo marcamos en algún momento, nos pone de cara a la irracionalidad, a lo irracional, cuando estamos, según él, frente al derecho. No, ahí se agota la cuestión. Cota dice, tal vez sea importante la primera respuesta, la que dice que podemos seguir investigando por otros canales. Dice, vamos a seguir investigando por otros canales que después demostrarán son canales propios del derecho. Pero le parece más lógica la primera respuesta, aunque marcadamente insuficiente. Remarco, insisto, lo hace Cota, esta descripción, esta comprensión del fenómeno jurídico que se apoya exclusivamente en su fenomenicidad, es decir, en cómo se ve como fenómeno, empíricamente hablando, le va a quitar, de esto no se es consciente hasta que se marca la cuestión, le va a quitar al derecho y a toda explicación sobre el derecho la posibilidad de definirlo como obligatorio, porque nosotros no podemos derivar de un fenómeno, de un hecho, de algo fáctico, de la empiria exigencias de deber ser. Este es el principal déficit que por supuesto provocó la crisis y el retroceso de las lecturas formalizantes. No poder, porque no se puede derivar de lo que es lo que debe ser. Esto es lo que se llama, lo que los autores modernos clásicos denominan falacia naturalista. Yo no puedo derivar de lo que es lo que debe ser, um, porque entonces estaría cometiendo una falacia lógica. Entonces, si yo pretendo derivar de lo que de hecho es, de facto es, una exigencia de deber, algo obligatorio, ya estoy incurriendo en una falacia que se llama falacia naturalista. Dice, hay que incorporar otro dato más para acercarnos a lo que es el derecho. Y Cota menciona lo que él llama la causa final. ¿Qué es la causa final? Dice Cota, habría que preguntarse y habría consenso, tendríamos que preguntarnos sobre cuál es la finalidad última del derecho. ¿Podemos determinar una finalidad última del derecho, una causa final del derecho? Dice, sí, habría consenso en esto, no habría mayores discusiones, y esa causa final sería entender al derecho como un conjunto de reglas que pretenden estabilizar a una comunidad, de reglas estables que buscan que se dé hacia adentro una convivencia organizada. Ninguna duda que podríamos estar perfectamente de acuerdo en entender como causa final del derecho esta. Entonces dice el autor, si seguimos este razonamiento, o si el común sigue este razonamiento, va a empezar a despejar, porque le preocupaba a él que estos dos significados diferentes del derecho generaran incertidumbre en la sociedad, en el que no investiga específicamente el fenómeno jurídico. Dice, acá ya podríamos modificar la percepción. Si alguien entiende que el derecho tiene una forma, tiene una estructura, pero además tiene determinada finalidad, va a poder empezar a entender mejor o tener más claro el por qué todo ese conjunto de disposiciones, de reglas, de prohibiciones, de permisiones,
está instalado, está insertado muchas veces en su propia vida. Podrá descubrir que tiene que la exigencia, el cumplimiento, tal vez la sanción, estén ligadas al intento de mantener una buena convivencia social. Y esto, si bien no, por supuesto, no habrá agotado el camino, la investigación total sobre el derecho, sí le permitirá descubrir cierto sentido al derecho. Fíjense, él dice, descubrirle cierto sentido al derecho que no lo tiene de no poder salir de las dos percepciones o precomprensiones que contaba al comienzo. Por un lado, lo restrictivo, por el otro lado, la facultad o el derecho subjetivo. Y acá viene el aporte, me parece a mí, el aporte más importante de Sergio Cota, porque vuelve a hacerse la pregunta, ¿con esto ya hemos agotado la investigación sobre el fenómeno del derecho? Y acá aprovechar para hacer una referencia, porque de alguna manera puede sonar desconcertante. Si uno analizara las pudiera analizar en profundidad, no todas, esto sería imposible, pero las más importantes, currículas de aquellos lugares en donde se enseña el derecho, descubriría que en las currículas difícilmente se haya dado un paso en búsqueda de la tercer causa y en la casi totalidad de los casos el conocimiento se apoya en las dos primeras. Esto es significativo, es cierto, es real, pero es desconcertante si es como suponemos el argumento final de Cota demuestre que no conocemos nada, solo la apariencia de algo. El aporte va a ser hablar de una causa originaria. Dice, para entender el derecho nos resta una causa, que le llama causa originaria, el origen del fenómeno jurídico. Y lo más importante es la analogía, me parece que es lo más útil, lo más significativo y lo que le aporta claridad a esto que habla de la causa originaria. Él pone el ejemplo que da él es el siguiente, él dice, supongamos una persona que usa lentes, cualquiera de nosotros, mi caso, yo estoy usando lentes. ¿Por qué estoy usando lentes? Bueno, estoy utilizando lentes porque en la pantalla hay hay muchas palabras, palabritas chicas que ya sin los anteojos se me dificulta leer. No alcanzo a leer, aparece como difuso. Esto es lo que se llama usualmente presbicia. Es un fenómeno que está ligado a la disminución de las posibilidades de la vista, por eso en casi la totalidad de las situaciones estamos obligados para leer utilizar anteojos. Pero eh, poniéndome en el lugar en la analogía del autor, a mí no me satisface esto. Veo que ha disminuido mi capacidad para leer y que necesito anteojos. Entonces le tengo que preguntar al oculista, ¿por qué? Supongamos una cuestión más fuerte y más difícil, que no pueda ver nada aun cuando tenga pocos años de vida. Entonces el oculista me va a decir, tenés que usar anteojos porque tenés miopía. La miopía ya es un problema, es una si quiere, enfermedad mucho más grave que la presbicia, que se implica un desgaste por el paso del tiempo. Entonces, ahí estaría la causa originaria. El oculista diría, el problema está en que hay un defecto o un problema en el globo ocular. Este defecto
como en el caso de la presbicia puede ser congénito. Entonces, ahí está la causa originaria. Uso anteojos, pero los uso porque, además de para poder leer, porque detrás de ese no poder leer hay un defecto, algo que explica la necesidad de usarlos. Cota dice, esto pasa con el derecho. El derecho existe, tiene una constatación empírica, pero su última explicación, su fundamento final estaría, hay que demostrarlo, en algún defecto o falla, en este caso el defecto o falla o la carencia de quién sería, de nosotros, dice Cota. La explicación última del derecho es un defecto, carencia, entrecomillado, falla del ser humano. Y ahí viene la segunda parte, comienza la segunda parte de la investigación, y decíamos que él utiliza un método ontofenomenológico, es decir, primero el análisis del fenómeno derecho, para luego volver sobre este a partir de una reflexión que le permita sacar ciertas conclusiones. Entonces, él dice, vamos a empezar con la investigación del fenómeno jurídico, tal como se presenta, y para evitar parcialidades, elige, lo habrán visto en el texto, elige 4 fenómenos jurídicos. Y los elige ¿por qué? Que son el contrato, el proceso, las sociedades y la sucesión. ¿Por qué los elige? ¿Por qué dice Cota, voy a elegir estos 4 fenómenos jurídicos? ¿Por qué? Porque él dice, están presentes en todas las culturas. En la cultura más antigua que se conoce ya había esbozos de lo que hoy denominaríamos contrato, resolución de conflicto, qué pasaba con los muertos y algo que está presente, que esto fue negado, borrado, ocultado por la modernidad en las culturas que existían antes de la modernidad, por eso muchas veces se nos escapa esto, las, las, los grupos, pero que van más allá de lo grupal por la falta de autoconciencia que también en algún momento contamos, sino por la mancomunión que se daban en las culturas. En las primeras culturas, antes que la modernidad, el dato era esa mancomunión que había entre las personas, que lo llevaban a formar lo que denominaríamos hoy sociedades, o a ser socios, en el sentido de socios en la vida, ¿no? Por eso no se pueden tachar de parciales, dice Cota. Por eso las elijo. Y entonces empieza un nuevo análisis y explicando brevemente en qué consiste cada fenómeno jurídico. Ustedes seguramente ya lo saben. 2 líneas. El proceso. El proceso es una institución que aparece para evitar que los problemas se resuelvan entre los propios integrantes de la comunidad y se resuelvan por un tercero, el juez. Las sociedades, la unión o mancomunión de sujetos en la búsqueda de objetivos comunes. El contrato es la posibilidad de resolver colaborando con otros, obtener ciertas prerrogativas que el otro las obtenga, pero además también de la mano de ciertas exigencias. Y por último, el fenómeno sucesorio, que tiene que ver con la muerte, dato simbólico esencial en el hombre. Esta sucesión puede ser bien respetando la voluntad del sujeto vía testamento, lo que se conoce como sucesión testamentaria, o bien, si no hay testamento, conforme lo establezca las reglas de la sociedad de que se trata en ese momento. Dice, en estos fenómenos jurídicos, estos 4 fenómenos jurídicos, podemos, si aguzamos la vista, descubrir ciertos rasgos que hacen a la condición humana. Recordemos esto, traigamos a colación esto que hemos visto muchas veces. Nosotros decimos que el hombre, al elaborar
o hemos dicho que el hombre al elaborar productos culturales lo que hace es incorporar en estos productos culturales ciertos rasgos, notas, datos o elementos que hacen a la percepción de sí mismo. Y esto puede hacerlo en la mayoría de los casos, no siendo consciente de esa, podríamos llamarla transferencia, y algunas veces siendo consciente de esto. Por eso decimos que el derecho como fenómeno cultural implica en quien lo elabora o en la comunidad que lo hace transferir ciertas notas, cómo se ve esa comunidad a sí misma. Y en algún momento dijimos, esto es un dato vital. ¿Por qué? Porque habrá que ver si esos datos que se transfieren o se transmiten se corresponden con la condición humana, son invariantes, como dije hoy, o son solamente concomitantes. Esto es lo que está marcando Cota. Él dice, veamos qué explica la existencia de estos fenómenos jurídicos. ¿Qué podemos rastrear? Y él dice que vamos a rastrear ciertas necesidades. Por ejemplo, no importa que sigamos el orden que da él, tomamos 2 o 3 ejemplos, cualquiera. Dice, ¿qué, qué mostraría el proceso? Y supongamos que tengo algo que es de mi propiedad, pero de golpe ese algo que es de mi propiedad lo toma un tercero. Y comienza una disputa. No, esto me corresponde a mí, no, esto es mío. Comienza esa disputa, ¿no? Si así fuera, necesariamente el resultado sería un conflicto, una pelea que podría terminar de manera trágica. Pero yo voy a recurrir ante esta situación a un tercero. Este tercero, que es el juez, me va a ayudar. Descubro que necesito la ayuda de un tercero en esta situación puntual, que es el juez, para que a partir de un proceso yo pueda resolver este inconveniente y retener algo que me corresponde. Podemos identificar acá cierta necesidad, y esta necesidad es la ayuda de otro, de un tercero, del juez, a partir del proceso. Soy consciente, segunda posibilidad, de que en algún momento cercano, tal vez más cercano que lejano, tenga que morir. Y he llevado durante mi vida o he realizado una tarea que no quiero que quede inconclusa. Entonces pienso, me voy a morir, esta tarea va a quedar inconclusa. No quiero que quede inconclusa, pero al mismo tiempo sé que tengo que morir. Pienso que la continúen otros. Entonces, allí es donde en la sucesión descubro que tal vez, aunque yo muera, mis ideas, mi trabajo o lo que fuere, van a ser realizados por otros. Es la institución de la sucesión la que va a determinar, por ejemplo, esto podría hacerlo a partir de un testamento, y entonces esa exigencia le vendría al albacea o bien de mis herederos al momento de morir. Pero con la idea, aunque yo muera, por la sucesión voy a durar en el tiempo. Es como si siguiera viviendo. Mis herederos van a mantener mi nombre vivo, aunque yo ya no esté, y esto va a implicar, en un juego de imaginación, por supuesto, que aunque ya no esté, voy a durar en el tiempo. Una necesidad, dice Cota, de duración. Los seres humanos tenemos una necesidad de duración. Fíjense que esta necesidad es muy fuerte porque está ligado a un fenómeno humano simbólicamente muy, muy potente, que es el fenómeno de la muerte, ¿no? Y una tercera opción que podría ser la siguiente. Por ejemplo, necesito
me planteo un objetivo. En ese objetivo que yo me planteo, descubro que tal vez no lo pueda llevar a cabo. No tengo la certeza que pueda llevar a cabo tal tarea, entonces me preocupa, y esa tarea no la voy a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tal vez me vincule con alguien y este alguien en última instancia me termine engañando, defraudando. No estoy seguro. Necesito confirmar que aquello que quiero realizar conjuntamente con el otro va a salir bien. Entonces, por ejemplo, aparece la figura del contrato. En esa figura del contrato me ligo a otro y yo voy a tener dentro del juego de las posibilidades, y siempre desde un ámbito relativo, no hay nada absoluto en lo humano, voy a tener cierta certeza de que el otro va a cumplir a la vez que yo voy a cumplir con los que pactamos de común acuerdo, consensuadamente. Entonces yo voy a poder conseguir mis objetivos con la ayuda del otro, el otro podrá conseguir sus objetivos con mi ayuda, pero cumpliendo ese contrato, el resultado final va a ser el querido. Ese contrato me va a dar a mí cierta seguridad que de no existir no la tendría respecto del simple consenso o discurso, acuerdo en mera palabra con el otro. Dice Cota, podemos utilizar las cuatro situaciones, porque en las cuatro situaciones se van a ver claramente estas necesidades. ¿Qué necesidades? Dice él: necesidad de duración, necesidad de seguridad y necesidad de ayuda. Pero hay que dar un paso más. Fíjense, lo descubrimos analizando el fenómeno jurídico, la experiencia concreta, la realidad, la vivencia, la existencia. Esto descubrimos con ese análisis existencial. Pero dice, habría que hacerse una ulterior pregunta, ya que estas necesidades aparecen muy claramente. ¿Por qué sentimos esas necesidades? Porque además, estas necesidades, alguien podría decir, lo marca en el texto, también las sienten los animales. Los animales humanos también, los animales no humanos también sienten esas necesidades, como los animales o humanos. Por ejemplo, se ve, los animales instintivamente se agrupan ante señales de inseguridad que les da el entorno. Los animales también instintivamente se reproducen para que se reproduzca la especie, y también los animales se ayudan. Por ejemplo, en una colmena, la multiplicidad de tareas específicas que cumplen, que es impresionante, todos los integrantes de una colmena para lograr un objetivo común, como si se tratase de una sociedad. Pero dice, la diferencia está en que nosotros somos conscientes de estas necesidades. ¿Qué implican estas necesidades? Primero, descubrir que queremos hacer muchas cosas en nuestra vida, pero solo podemos conseguir algunas, pocas. Por lo tanto, esto nos indica que somos, dice Cota, seres limitados. Un rasgo de la condición humana que se descubre en la aparición de esta necesidad, que aparece reflejada en el fenómeno jurídico, es nuestro carácter limitado. Lo mismo aparece con el caso de la sucesión, con el caso de la duración. ¿Qué descubrimos? Y descubrimos que somos seres finitos, dice Cota, lo va a decir, y es cierto, y es muy interesante en muchos lugares. Somos seres finitos, pero a consecuencia de que somos seres finitos, podemos también pensar o imaginar lo infinito. Pero claramente somos seres finitos. La finitud es un dato que no va a poder eliminarse de nuestra propia realidad, por más intentos
que la ciencia, que la investigación le ponga y recursos para podernos mantenernos en el tiempo de manera indefinida. Esto dice Cota, esto es absolutamente imposible. La finitud es un rasgo con el cual hay que contar. Pero también descubrimos que además de esta finitud y esta limitación, eh, que somos seres en relación. Es decir, y hay un dato fuerte y muy concreto, dice Cota, si hay un dato previo a que nos constituyamos como yo, y en este caso tengamos conciencia y a partir de allí nos demos cuenta de nuestra propia realidad, es la presencia de los demás. La conciencia siempre es, primero, conciencia de lo otro, para poder luego ser conciencia de uno mismo. Este dato es fundamental. Por lo tanto, que la existencia es coexistencia. No hay una existencia individual de la realidad. Este dato indica que la existencia es coexistencia, porque la primera existencia que permite que yo luego tome o cobre conciencia de la mía es el otro. Si somos seres en relación o seres coexistentes, si se quiere. Recordemos que también estaba marcada en el texto, en la nota, lo que decía, y tenía creo que ver con el tema de la seguridad, los primeros capítulos del libro del derecho, una cita que se hace de Kelsen, una expresión paradigmática de Cota. El yo es en la medida en que es en relación, y fuera de la relación solo puede consistir o solo puede ser una mera abstracción. La cuestión es la siguiente. Estas necesidades que consideramos que tenemos que superar son, o podríamos denominarlas carencia, nos convierten en seres indigentes, en seres carenciados. Pero dice Cota, ojo, que esta carencia no implica imposibilidad de ser de alguna manera lo que no somos, sino que nos motiva a completar lo que nos falta. La carencia, la indigencia no son definitivas, dice Cota. Nos impulsa a actuar, nos impulsa a conseguir aquello que, por supuesto, descubrimos que nos falta, porque si somos capaces de pensar lo infinito, somos capaces de pensar lo eterno, somos capaces de pensar lo absoluto, pero también nos damos cuenta, esto es lo que Héctor llamaba ese contraste entre las promesas incumplidas del ser personal, es decir, un contraste entre lo que queremos ser y lo que podemos realizar, la brecha es enorme entre lo que queremos en nuestra vida y lo que luego podemos realizar, este es el motor que nos lleva a actuar. Y se hace una nueva pregunta, Cota, dice, ¿el derecho solo puede lograr resolver estas insuficiencias? Y él contesta, dice, no, no, no solamente el derecho ayudaría a resolver estas carencias o esta indigencia, pero el derecho tiene una particularidad que no tienen otras respuestas que se intentan o se ensayan para resolverlo. ¿Cuál es esta particularidad? Que el derecho, y ahí vemos la primera, dice, vamos a la primera descripción del derecho, a la forma, y por ende a la estructura, dice, se convierte en un conjunto de normas obligatorias. El derecho es importante porque el derecho intentaría resolver estas necesidades a partir de normas o de pautas de comportamiento que no son optativas, que son obligatorias, que se tornan en exigibles. Y ahí va más, sigue con el análisis de estas características, va más a fondo, saca una primera conclusión y modifica el análisis. Él dice, hemos descubierto en el fenómeno jurídico ciertas notas que podríamos decir son constitutivas de la condición humana.
Dice, dos o tres, pero que sin ningún lugar a dudas pueden considerarse como formando parte de la naturaleza del hombre, de nuestra estructura, datos estructurales. Vemos uno al que nosotros hemos hecho referencia permanentemente, que es este carácter dialogal. Y fíjense, este carácter dialogal empieza viéndose primeramente como, en forma primaria como indigencia. Por eso dijimos en algún momento cuando hablábamos de la condición dialogal, acá le está marcando que forma parte, que es un invariante, que forma parte de nuestra propia estructura. Por eso un español hicimos mención a esto, como Roch Carvalho decía que el ser humano nacía antes de tiempo y que entonces al nacer antes de tiempo, biológicamente y humanamente necesitaba de los demás. Todas las demás especies nacen casi, diría yo, con el tiempo completo necesario o justo para poder defenderse una vez que están en el mundo a partir de un aparato completo y perfecto de instintos. Pero esto no pasa con el ser humano. Este es un claro indicio de que esta indigencia estructural eh, no se explica como seres humanos. Y la necesidad de los demás, la necesidad de los otros. Eh, y él se detiene en esto. Eh, ¿qué, qué incertidumbre sentimos ante los demás? ¿Cuál es el problema que tenemos ante la presencia de los demás, ante confrontar con los demás? Y dice, los seres humanos nos sentimos inseguros, pero nos sentimos inseguros, por ejemplo, ante la naturaleza, porque los fenómenos de la naturaleza que pueden provocar hecatombes no pueden ser, a veces pueden ser anticipados por nosotros mismos, pero en la mayoría de los casos no pueden ser resueltos por nosotros mismos. Pero otro problema también que aparece muy claro es la presencia de los otros. En la modernidad los otros aparecen con su clara negativa. Por eso Kelsen decía que la presencia de otro individuo va a generar, si no hay reglas que determinan cómo comportarnos el uno con el otro, va a derivar, decía Kelsen, necesariamente en un conflicto. Claro, más allá de esta exageración que él señala, es cierto que hay cierta incertidumbre frente al otro. ¿Por qué? Porque el otro puede ser la fuente de nuestras mayores alegrías, logros y cumplimiento de objetivos, pero al mismo tiempo puede ser la mayor fuente de fracaso, choque, frustración o conflicto. Eh, aún, dice él, sabiendo, descubriendo que hay detrás de el otro una larga, que me hace socio de él, una larga historia común. ¿Mm? Recuerdan aquellas, aquí Cota tiene un discurso similar al de Juan, porque él dice, los seres humanos somos el resultado de una larga historia común y el yo es el resultado de una larga red o una intensa red de relaciones que él mismo no maneja. No es como el hombre de la modernidad, causa sui, supuestamente, causa de sí mismo, sino causa a través de los otros. Y acaba, al hablar de que somos seres en relación y que esto es ineludible y que precisamente la incerteza viene eh, eh, por este dato, él va a marcar algo muy importante. Dice, nos damos cuenta que somos seres en relación, pero les cuesta al ser humano estar a la altura de las circunstancias respecto de este carácter relacional. ¿Por qué? Porque dice que el conflicto seguramente se va a desatar porque el conflicto estaba más allá de la voluntad de colaborar con el otro. ¿Por qué está más allá de nuestra propia voluntad de colaborar con los otros? ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que por más esfuerzos que pongamos, no podemos eliminar esta fase de incertidumbre y por lo tanto no podemos eliminar el conflicto. Va más allá de nuestra propia voluntad, pero al mismo tiempo dice, esto permite el encuentro.
pero la singularidad del encuentro explicaría la posibilidad del conflicto. Demos un dato más. Dice Cota, somos seres diversos. Él no utiliza la palabra diferentes, sino diversos. Los seres humanos somos seres diversos. Cada uno de nosotros tiene un universo de deseos, prerrogativas, razones, intereses que no suele ser el del otro, pero precisamente por esa disparidad y esa diversidad de intereses es probable o es posible, es seguro que se produzca el encuentro. Al encuentro van seres singulares. Singular significa que mis deseos, mis motivaciones, mis preocupaciones, mis razones no sean los mismos que el otro que me confronta. Por eso se habla de que la singularidad es el dato en el encuentro. Pero genialmente dice Cota, pero también esa singularidad explicaría el desencuentro. Claro, la diversidad de puntos de vista, de objetivos, de intereses, de deseos que se van conformando, que nos van conformando en la vida, también deja abierta la posibilidad del desencuentro. Y esto es inevitable, imposible de anular. Ahora bien, si somos conscientes de esto, dice Cota, si el ser humano es consciente de esto y lo es, ¿qué descubre? Descubre que siendo ser en relación y necesitando al otro, que el otro lo necesite para poder constituirse, también sabe, por eso la existencia es insegura, por eso la idea de seguridad, la existencia es insegura, el otro se puede convertir rápidamente, como decía Carl Schmitt cuando explicaba la política, el alemán, pasar de amigo a enemigo. La alternativa amigo-enemigo fue muy utilizada por autores como el alemán Carl Schmitt para explicar la política y para explicar la convivencia y además para explicar la guerra. Esa alternativa amigo-enemigo. En un momento, en un instante o por una situación, el otro se convierte en mi partner, en mi colaborador, en mi amigo. Pero rápidamente se puede convertir en mi enemigo. Y esto no se puede prever, o si se puede prever, se prevé de una manera muy limitada o insuficiente. No hay manera de resolver esa encrucijada. Alguien al que necesito como mi amigo me puede convertir o yo puedo convertirlo rápidamente en mi enemigo. Pero si esto es así, y si somos conscientes de que la coexistencia o la relacionalidad es un dato inherente a nuestro propio desarrollo y perfeccionamiento, la conciencia se torna, dice Cota, se vuelve intranquila. ¿Por qué? Porque si no le encontramos una solución a esto, probablemente, y aunque sería un dato contrafáctico, seguramente eh, se hubiera dado de esta manera, el conflicto y el caos sería la moneda corriente de la sociedad. De no resolver esta alternancia amigo-enemigo que no podemos manejar por más buena voluntad y racionalidad que tengamos, si no somos conscientes de esto y al serlo no intentamos manejarlo, tal vez el resultado sería la desaparición de la coexistencia. De hecho, lo hacemos de una manera muy imperfecta. Lo que se ve en los conflictos, en los trastornos que hay en la propia existencia, pero no al grado de desaparecer o de eliminar totalmente la convivencia en la faz de la Tierra, porque dice Cota, él da un dato interesante, si bien cualquiera se puede convertir en mi enemigo o en mi amigo, no necesariamente voy a convertir a todos en mis amigos o en mis enemigos. Por eso es que está latente una posible solución. Y entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, eh, ¿cuál es el problema? No estamos a la altura de las circunstancias para llevar adelante nuestra propia estructura, que es acoger al otro. La conciencia es el resultado de la acogida del otro, que viene a incorporar o viene a llenar de contenido mi propia conciencia para que yo sea. Por eso la idea de coexistencia. Pero esto no ocurre. Ontológicamente,
ontológicamente, dice Cota, estamos diseñados el uno para el otro, ontológicamente, pero empíricamente, ónticamente, en la existencia, en la realidad, esto se invierte por la idea del amigo-enemigo. Y además, ¿por qué? Porque dice, no podría ser de otra manera, porque la singularidad implica que el otro no vea como yo veo el sentido de mi perfección y mi desarrollo. Lo veo de una manera y es probable que el otro no lo vea de una manera distinta. Y esto no lo puedo eliminar, pero esto ya es la matriz del desencuentro y del conflicto. Entonces, si esto es imposible de resolver, dice Cota, vamos a necesitar, el ser humano exige una medida común para poder vivir en sociedad. Y acá ya estamos a las puertas del cierre del argumento. Él había dicho, el derecho son anteojos, pero estos anteojos tienen que ver con un defecto, con una falla, con una carencia. Y acá ya nos estamos acercando al final del argumento. ¿Cuál es esa falla, defecto o carencia? Somos los propios seres humanos que por nuestra condición finita, por nuestra condición limitada, por nuestra condición de seres en relación, pero por nuestra propia singularidad, no podemos resolver en la experiencia, en los hechos, en la existencia, ónticamente, lo que sí llevamos incorporado como parte de nuestra estructura. Y eso que llevamos como parte de nuestra estructura es la necesidad del otro. Es convertirnos en lo que el otro necesita y que el otro se convierta en lo que yo necesito. Si esto no se da, la necesidad de un deber común que impida que esta alternancia, dice Cota, amigo o enemigo, se convierta en el eje de la vida. Y ahí entonces es donde aparece el derecho. El derecho dice en la portada del texto, el derecho dice, y lo van a ver en esa frasecita que está colocada, después reléanla al comienzo de la cátedra virtual, dice, sabemos que somos la fuente del desarrollo, perfeccionamiento del otro, pero al mismo tiempo sabemos que podemos ser el origen de sus mayores problemas y de mis mayores problemas, incertidumbres y conflictos. Por eso dice, el derecho hunde sus raíces en esa condición humana. El derecho hunde sus raíces en nuestra condición humana y en este defecto, esa indigencia para ayudarnos a resolver lo que estructuralmente somos, seres para el diálogo, y lo que en la experiencia y en la realidad muchas veces, las más de las veces, no somos, que somos seres enfrentados. Este es el cierre de la argumentación de Cota. Y repasemos entonces los datos esenciales. Analizamos el fenómeno jurídico, intuyendo que de su análisis, el fenómeno jurídico es el producto cultural hecho por nosotros, intuyendo que de ese análisis o en ese análisis era posible descubrir ciertas notas, algunas rasgos de la condición humana. Descubrimos rasgos de la condición humana, 2 o 3 nada más, no importa, dice Cota, no importa, son invariantes. ¿Cuáles son estas invariantes? La más importante, que somos seres en relación, la segunda, que somos seres limitados, y la tercera, que somos seres finitos. Esto lo volcamos en el fenómeno jurídico, porque el proceso, el contrato
son creaciones humanas en búsqueda de resolver estas necesidades que nosotros estamos sintiendo. Pero no se agota la cuestión ahí, porque esto que se incorpora en el derecho y que marca estas necesidades, nos dice, nos demuestra o explica también que somos conscientes de que ese deber, esa estructura que está presente en todo ser humano, no se cumple en la realidad o se cumple de una manera deficitaria. ¿Mm? Insisto, la estructura, la ontología, la realidad última del ser humano y la realidad última del derecho es esto. Pero la experiencia que implica el contraste o la vinculación entre singularidades, dice Cota, no nos olvidemos nunca de esto. Lo que explica la maravilla del encuentro también explica la desarmonía del desencuentro por nuestra singularidad. ¿No? Ahí es donde entonces aparece el derecho, tratando de resolver esa alternancia entre enemigo y enemigo que tiene que ver con un defecto, si se quiere, o un problema inherente a la constitución humana. Creo que con esto, con esta explicación que da Cota, se cierra perfectamente el círculo y además eh, tenemos que sopesar cuáles son los logros. Los logros implican que hemos pasado o podemos pasar, en mi caso esto es lo que ocurrió, pasamos de una explicación notoriamente insatisfactoria, pobre, sesgada como enseñanza del derecho que tuve a una lectura, a una comprensión del sentido del derecho que nunca hubiera imaginado, pero que no me la enseñaron en la Facultad de Derecho. A mí lo que me enseñaron en la Facultad de Derecho fue simplemente una pobrísima descripción que yo creía que era amplísima a nivel morfológico y estructural del derecho. Para descubrir el verdadero sentido del derecho, el camino, mi investigación tuvo que ser otra. Lo que me pasó a mí tuvo que ser otro, pero tal vez no lo hubiera sido, tal vez no lo hubiera sido nunca. Por eso nosotros ponemos tanto énfasis apoyándonos en intelectuales de la talla de Cota para, si se quiere, marcar una luz de alerta, que si por las propias modificaciones situacionales han cambiado, bienvenido sea, si no es una luz de alerta. Por eso Héctor dice en el trabajo El derecho en el Estado de Derecho, que la enseñanza lamentablemente universitaria se ciñe exclusivamente a la aprehensión y al conocimiento de textos legislativos. Pero si la enseñanza universitaria se sigue ciñendo meramente a la incorporación de referencia legislativa, no hemos dado casi ni un solo paso para entender el derecho. Y como dijimos al hablar de la confusión, y ahora voy a aportar una nota más brevemente para contar el procedimiento de justificación de las normas, que es particular, que da cuenta, nos quedamos exclusivamente con la dimensión coercitiva, es decir, nos quedamos con el dato empírico, lo cual implica que no tenemos prácticamente nada. Tenemos el fenómeno, pero seguimos sin desvelarlo. ¿Mm? Desvelamiento, quitar, descubrir los velos. ¿Mm? Diría que diría que es como construir una amistad con alguien. Si nos quedamos meramente en la percepción del otro
y seguramente la percepción del otro por ser singular marquen puntos que obviamente no me gustan, tal vez todos, porque la singularidad del otro hace que sus motivos, sus deseos, sus intereses sean diferentes a los míos. Una amistad solo puede construirse o se construye cuando vamos sacando esos velos, esos datos que singularmente no explican al otro, y además seguramente, como dije, tal vez no coincide con el otro, pero empiezan a aparecer las otras facetas. ¿Qué sería la amistad? La amistad sería el resultado final de haber descubierto que aquello que me hace diferente o distinto no me convierte en un enemigo, sino que puede convertirme en un amigo, en un íntimo. Y el fruto final sería la amistad. Creo que con esto que se da a nivel interpersonal también se da, o se tiene que dar a nivel del derecho. Ahora, si yo me quedo exclusivamente en la morfología del otro, probablemente el desencuentro sea seguramente y el conflicto inevitable. Esto es también lo que pasa con el derecho. Si me quedo exclusivamente y vayamos un poco más lejos, vayamos a los que solo tienen una precomprensión del derecho. Lo difícil que puede ser para una sociedad en la cual un número altísimo solo tienen una precomprensión del derecho, quedarse con esa lectura que puede ser negativa o positiva, como la marcaba Cota, y que es así, y que si a veces se dan las dos y alguien toma conciencia, lo mete en una contradicción que probablemente no pueda salir nunca. Como también probablemente no pueda salir nunca alguien que se forma en derecho, pero que nunca pasa de los dos primeros niveles y con suerte llega a la causa final. La contradicción va a ser la misma. Y no se va a poder resolver, por más que conozcamos muchas reglas, a diferencia del que tiene una precomprensión que no conoce ninguna regla. Unas breves referencias sobre, cerrando esta idea de estas ideas de Cota, que son el esqueleto de nuestra explicación. Por eso el derecho es diálogo, por eso el diálogo es derecho, y por eso el sentido del derecho solo se puede encontrar, como dice Cota, buceando en la propia dimensión, la propia existencia del ser humano. Cualquier intento de explicarlo de una manera diferente nos va a hacer ver como algo que no tiene ninguna relación o no tiene ningún contacto con mi propia vida, salvo para molestarme, para imponerme cosas, para exigirme, para castigarme. Por eso es que no le podemos o no le descubrimos un sentido diferente, o nos quedamos simplemente con el dato de lo coercitivo, con lo cual no hay posibilidad de generar una compatibilidad con el derecho, porque el derecho, si está bien elaborado, está para eso, para permitir nuestro desarrollo, nuestra perfección en conjunto y en comunidad. Eh, como ustedes ven, y marqué recién, Cota pone mucho énfasis en la condición humana. Hoy decía que él es un autor que habla de la naturaleza, hace una referencia al derecho natural, pero en un sentido novedoso. ¿Por qué? Porque para él, derecho natural, el natural lo identifica con estructura, con naturaleza humana. Por eso, fíjense que el criterio para identificar algo como derecho es nuestra propia estructura. Y marca algo importante. Él dice, en la modernidad se va a producir un quiebre en la comprensión del ser humano. Hasta la modernidad el derecho se podía comprender si lo vinculábamos con el hombre. A partir de la modernidad, dice en un ensayo Cota, esta idea se quiebra, se separa la comprensión del ser humano del derecho. La comprensión del ser humano es que el moderno se empiece a ver como causa sui, como causa de sí mismo, como absoluto, y no como causado por los otros, como se veía antes y como intentamos recuperar. Y por lo tanto,
¿qué queda como derecho? Para los modernos, el derecho es como una especie de objeto que no tiene valor, es decir, es amoral, no es ni bueno ni malo. ¿Se acuerdan de la amoralidad en el Estado de Derecho? Bueno, dice Cota, para los modernos el derecho es un concepto amoral, no es ni bueno ni malo. Y en última instancia, si es bueno o malo, lo único que puede ser bueno o malo es la justificación o no justificación de una norma en particular. Podemos decir, tal norma es buena, X, tal artículo es legítimo, tal, tal regla es justa, pero eso a posteriori, después y en situaciones particulares, una norma particular, pero del derecho no podemos decir que es bueno o malo, es decir, la juridicidad no, que podría identificar una regla como buena o mala antes de su elaboración no existe. El análisis es después. Por eso voy a dar otro ejemplo. Existe una ley, la calificamos como jurídica. Para calificarla como jurídica, tendríamos que ver cuál es la esencia de la ley, de dónde se deriva el contenido de la ley. Los modernos dicen, no, esto no es posible. A la ley solo la podemos calificar después, de manera particular o singular, cuando haya que aplicarla a un caso o cuando una ley en particular la podemos considerar como buena o mala, pero no deja de ser jurídica. Por lo tanto, lo jurídico no está ligado al valor. Si no está ligado lo jurídico al valor y el juicio sobre justo o injusto lo hago solo a posteriori sobre una disposición particular, entonces, ¿sobre qué se apoya ese concepto de derecho amoral? En la autoridad. Porque a partir de allí el derecho es exclusivamente elaborado por la autoridad. Por eso decía Hobbes, la autoridad y no la verdad hacen la ley. Es, es, es drástico y contundente el cambio en la modernidad. El derecho no puede ser ni bueno ni malo. No tiene que ser ni bueno ni malo. Lo jurídico es jurídico a partir de que así lo ha decidido una autoridad, dictando la ley. Luego podríamos calificarla, por eso los modernos hablan de política jurídica. Bentham, por ejemplo, que fue un autor muy conocido, él decía que ¿en qué consistía la política jurídica? La política jurídica consistía en una especie de entretenimiento que hacían las personas que después que juzgaban o calificaban normas o leyes particulares como buenas o malas, pero que en definitiva eso no tenía mucha importancia porque esa ley era derecho, porque esa ley era jurídica. Y a la pregunta, ¿por qué era jurídica? La respuesta es porque ha sido dictada por una autoridad. Fíjense que este dato que pone, que saca a colación Cota es importantísimo para plantear lo que él va a plantear como modo de justificar la obligatoriedad del derecho. Habíamos dicho, estructuralmente, ¿qué es el derecho? En líneas generales, no siempre en líneas generales, una prescripción. Y suele ser una prescripción sancionatoria. Ahora, para que sea una prescripción jurídica o de derecho, dice Cota, tiene que ser una prescripción obligatoria. Pero la prescripción es obligatoria por motivos distintos o diferentes a que sea meramente sancionatoria. Y allí recordemos, ya lo dije, la distinción que hace Cota entre imposición y obligación. Pero la obligatoriedad, dice este autor, ¿cómo la demostramos? Tenemos que justificar la obligatoriedad del derecho o de una regla en particular. Tenemos que justificarla. ¿Y cómo justificamos? Y tenemos que argumentar, construir un argumento que permita demostrar que esa prescripción
sancionatoria es una prescripción obligatoria, es decir, es una prescripción jurídica. ¿Y el criterio cuál es? La naturaleza del hombre, la condición humana. Ahora, también lo podríamos hacer de la siguiente manera. Dice Cota, ¿cuál es el principio fundamental, universal, que explica la existencia en el planeta? Y él dice la coexistencia, dice Cota. La coexistencia es un dato universal. Este dato universal explica el planeta, la realidad del planeta, porque el ser humano es un ser coexistente. Perfecto. ¿Y este dato para qué nos serviría? Dice Cota. Este dato es lo que nos permite justificar cualquier sistema particular, cualquier sistema jurídico estatal, cualquier conjunto o reglas o disposiciones que se entiendan o se consideren o se crean o se piensen que son jurídicas. Porque en última instancia tendrá que apoyarse en esa referencia, que es la coexistencia. ¿Cómo justificaríamos entonces, en base a este postulado de la coexistencia como dato universal y planetario, una regla cualquiera? Y él da un ejemplo que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con Sócrates, cuando Sócrates es enjuiciado en base a las leyes de Atenas. Y, y ya lo sabemos, recuerden, se le ofrece a Sócrates escaparse y Sócrates dice que no va a escaparse porque si él admitió en algún momento a las leyes como válidas, no podía después por un infortunio puntual escaparse de Atenas y dejar de respetar aquellas leyes que en otras ocasiones había respetado. Pero la norma es esta. Dice, las leyes son fundamentales. Según Sócrates, las leyes son fundamentales porque si no respetamos las leyes, no hay polis, no hay convivencia. ¿Cómo justificaríamos a esta norma? Fíjense, hay un dato o una estructura existencial. ¿Cuál es ese dato o estructura existencial hoy? El Estado. ¿Qué decimos del Estado? La existencia del Estado exige el respeto por la ley, porque el Estado se estructura, actúa, interactúa, gestiona a partir de las reglas. Por lo tanto, el cumplimiento de las reglas o de las disposiciones es inherente a la figura del Estado. Un Estado sin reglas no tiene entidad, es una entelequia, es un fantasma. Un Estado al cual las reglas no son cumplidas por los ciudadanos tampoco puede existir. Entonces, la justificación que da Cota en este caso es una justificación funcional al dato existencial. Dice, ¿es necesario que haya reglas y que se cumplan para que subsista la figura del Estado? Sí. Por lo tanto, si sí y solo si el Estado funciona a partir del respeto de las exigencias o pautas que él establezca, esto implica que esa norma está justificada. Va a otra, pone otro ejemplo. Dice, veamos la siguiente norma. El soldado debe combatir. Tenemos una norma que dice, el soldado debe combatir. Si soy soldado, tengo que respetar esa norma. Ahora, ¿esta norma está justificada? Veamos la justificación funcional que usa Cota para explicar la misma. El soldado debe combatir. ¿Cuál es la figura existencial a la que se le adosa una exigencia? La figura del soldado. Entonces él dice, en la esencia del soldado, ¿está o no está el combatir, independientemente de que sea un buen
o mal soldado, de que sea cobarde o de que sea un héroe. ¿Está en la esencia de la figura existencial soldado el combatir? Sí, porque el soldado, en esencia, implica la posibilidad de combate. Por lo tanto, dice Cota, en este caso, si la esencia del soldado es combatir, la norma que dice que el soldado debe combatir, bien o mal, salga corriendo o se inmole, está justificada por una referencia a la situación existencial de la que se trate, que en este caso es la del soldado. En todas las situaciones, dice él, en todos los códigos procesal, penal, hay 3 o 4 principios que aparecen como normas que justifican ese código. Todos estos códigos de fondos procesales se apoyan en un dato que, para que sea válido, para que haya que cumplir ese código procesal u otro código, se tiene que dar en la realidad. Y dice, ¿cuál es por ejemplo, dice código procesal y código penal? La idea de que el inocente tiene que ser respetado. El principio, la norma, el inocente debe ser respetado. Está a la base de los sistemas procesales, de los sistemas penales, ya cierro el argumento y termino. Y ¿cómo lo justifico? Él dice, ¿cómo dice la norma? El inocente debe ser respetado. ¿Y qué dijimos? Universal de la convivencia, que somos seres en relaciones, que somos seres en relación, que si el dato es este, la convivencia, todo comportamiento que implique eliminar, anular, discriminar al otro, aparece como un comportamiento contrario a la coexistencia. La coexistencia es fundamental. Ahora, si el inocente, si el otro es perseguido, dañado, destruido, entonces esta coexistencia se ve en peligro y se ve en peligro la propia sustentabilidad de la raza humana. Entonces dice Cota, esta norma está justificada porque precisamente la esencia de la existencia humana es la convivencia. Si se pone en peligro la convivencia, se pone en peligro la propia razón de ser o existencia del hombre. Por lo tanto, está justificada en función de este dato existencial que es el ser en relación o el ser como coexistente. ¿No? Quería simplemente hacer este pequeño breve apunte a una manera particular, a un método particular que tiene Cota, que lo explicita en esa obra Justificación y Obligatoriedad de las Normas, en su afán de apoyar la idea de que el derecho es obligatorio. La pregunta con la que arranca Cota cerrando la clase, y espero que haya quedado claro en el análisis, es si no podemos explicar o justificar la obligatoriedad del derecho, no tenemos nada, no tenemos derecho. Y para tener derecho, lo que hay que hacer es utilizar una vía o un camino de acceso que nos haga pasar por todos los niveles en la investigación, para poder llegar al último, a la causa originaria, que explica, como diría Héctor, durante tantos años que el derecho es diálogo. Espero que les haya sido asequible. Tienen el texto en... Vamos cerrando entonces el desarrollo de la clase de hoy.